Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean bienvenidos a Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a ver a este juego que se llama Trinity Fusion, que en español es Fusión Trinitaria. Eh, Realmente desconozco de qué es este jueguito, pero para eso estamos aquí, para ver de qué se trata, de qué es, cuál es la temática. Pero antes de eso no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a regresarnos hasta 2022. Bien, ya estamos entonces con este juego de fusión trinitaria. Vamos a checar las opciones de manera muy rápida. Pues yo creo que se ve bien. A ver, vamos a darle inicio entonces. We created the multiverse in our hubris, each world with a singular purpose serving the whole. The underworld, full of life, bursting with resources. The overworld, orderly, a factory world with everything in its perfect place. The hyperworld, where science and art spun out to the limits of inspiration. And Prime, the center, organizing it all. Prime, where we enjoyed what we'd wrought. For a while, but we lost control. The hyperworld went first. Its citizens changed themselves beyond recognition into superior beings, the E-word. The machines rose up and overthrew us in the overworld. And the underworld fell into chaos, ravaged by beasts, grown to massive size by the same life energies that had made the world so fertile and so rich. What's happening now is worse. Without Prime to organize it, the multiverse fell out of balance. It's collapsing. A chain reaction that will destroy us all. It's too late to stop it. Our only hope is to control the collapse. To fuse the universes back into one. Save what we can. Maya, you're the only one who can travel all four worlds fast enough to make it happen. Will you help us? I will. Cómo les gusta chotear ciertos temas. Uno más del multiverso y todo ese show. Qué barbaridad. Sounds like the EU are about to sweep this place. I better get moving. Find somewhere to lay low. Ok.
Oh, maravilloso. Ok. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Ok. Ya vi qué onda. Pero bueno, ya. Sigamos. Ah, altísimo. Ah, reverendo. Ya me van a eliminar, qué barbaridad. Ok. What was that? My head feels weird.
Ok, a ver. Órale. Recoger un arma, tienes que dejar otra. Qué barbaridad. Eso no está muy bueno. Tómala, compadre. Muere asquerosamente. Ujú. Ahí se ve que hay una cámara. Ven acá, compadre. Toma. Toma, toma y toma. Mueran asquerosamente. ¡Ah, qué barbaridad! Me asesinaron vil y asquerosamente. Ya vi que tranza. Acertijos, acertijos y más acertijos. ¡Oh! Mueran asquerosos, mueran, 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 mueran. Este jueguito es de esos que... el tutorial es muy breve y hay que... voy a dejarlo así. Al final nada más es prueba y ya después tendré la oportunidad de probar cada una de esas pequeñas insolencias, ¿no? Ven, acércate, compadre. Muere, muere. Y asquerosamente muere. Yo creo que ya llego con el jefe porque aquí ya se armó una barrera. Dicho y hecho. Uno de los jefazos. Mueran asquerosidades. Ahí viene tu compadre. Ay, son más compadres. Qué barbaridad. Ah, santote. Chispas.
Qué barbaridad. Un ultra combo me acaban de aplicar. We're losing the link to Maya's hyperworld self. Something's interfering, but we've got her pattern. We'll be able to recall her. Sindara, refocus the machine on the underworld. We'll try again there. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Está interesante el jueguito. Muy, muy interesante. Por un momento se me figuró a... Entonces, que conocen al juego de Strider. Oh, esta es otra chica. Ok. Ok, está bloqueado ahí. Esa cuestión. Ah, qué barbaridad. Acá. La misma insolencia, a ver este. ¿Qué rayos? Ese es un caracol gigante. Me bajé. Oh, una espada más grande. What was that? I felt something. Hear me? There's... to the lens. Head north, quickly. I haven't heard a human voice for months. Maybe I'm finally going crazy. Creo que es la misma insolencia, pero bueno. Muere, muere, asquerosa criatura. Ah, qué barbaridad. Life is the vital, physical energy of all living things. Life promotes growth, instinct, adaptation, and the raw biological needs of reality.
Life fills the ground with life-giving waters and other necessary resources that will cause life to thrive. Life energy, in its purest form, is represented with the green. Magnífico. A ver, ahora sí, compadre. Tómala, ¿no? Que muy salsa. Pero creo que tengo que dejar que se cargue hasta que esté azul para poder usar esa insolencia. Esa es la cosa esa para teletransportarse. Pues vámonos con este. Igual al final solamente se está probando el jueguito y pues la verdad es que está muy arrebrendes. ¿Qué rayos es eso? Una asquerosa araña. Una asquerosísima araña. A ver, vamos a ver qué hay acá abajo. Oh. Mueran asquerosos, mueran los dos. ¿Qué es esto? No, es una palanca. Vámonos con la tumba. La tumba del terror.
jefazos. Tómala. Good. Just keep going. Who is this? Who's there? I can barely hear you. Muy insolente. Creo que ya voy a morir. Magnífico. Wait, what? What? Who are you? One of the engineers, I presume. I should have expected to see you making some doomed effort to clean up your mess. The UR never consented to your short-sighted designs for the multiverse. We are superior beings, and we will save ourselves. Make the machine stand in the dictator. He will not be controlled by your kind again. The lens is now under our control. If you approach it, then you will be stopped. This is your only warning. O sí, muy salsas. Bien amedrentadores y toda la cosa. Y esta es la última chica. Ah, no es la misma, pero está allá en otro lugar. Locked on. Finally. Listen, my name is Maya. I'm your counter self. The version of you that lives in Prime. I'm working for the engineers. There's an emergency, and I need your help. You're with the engineers? They're actually real? Look, if you can get me out of here, I'll help with anything. What's the emergency? I'll explain as we go. It's about the whole multiverse. First, we need to get a device. A lens. It should be north of here. Keep going.
Vamos a ponerle ese. A ver. Bueno, como no he avanzado, yo voy a morir, de hecho. A ver. ¿A poco te caes que he muerto? A ver, de hecho no vi bien qué onda, qué pasó con la dificultad, así que vamos a... De hecho está en la categoría más baja. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué pasa. Whoa. Where am I? What is this? I thought... You were dying, so you were recalled here. Essentially, you're back to the way you were when I first linked with you. So where is here? This is the Citadel. Sort of the origin point of the multiverse. Take a look around. I should be around here somewhere too. If you want to take a look, our other selves are already here in the recall pods behind you. Oh. Well... Are they okay? They look like they're not really here. Almost like... holograms. They're fine. There can't be more than one of us in the same place at the same time, so they're in stasis. Kinda like me. Okay. Ahí están las otras. Oh, órale. Así que puedo cambiar. A ver. Oh, you must be one of Maya's counter-selves. I'm Isaac. I'll be working on supplying you with weapons, gadgets, whatever you need to defend yourself with while you're out there. I'm still waiting on my new tools to arrive down here. It might take a while with everything going on, but once they get here, I should be able to spice up your arsenal a bit. Okay. ¿Y este individuo quién es? Oh, it's you. Nalim yet? Don't tell me they put you on this project too. They did. And I've been very helpful, thank you. The very fact that you're here and speaking to me means my help on the Trinity process has saved your life at least once. So let's let bygones be bygones and be polite this time, shall we? Ok, parece que han tenido ahí algo en el pasado esas dos mujeres. Oh, you must be Naira. I'm Sindara, Maya's partner. It's my job to watch over her physical body while she works with you, Kara, and Altara. It's nice to meet you. Great, so you just babysit. Why is it that we're the only ones actually fighting? Sure, the Trinity process keeps us alive, but everyone else couldn't be bothered with the multiverse at stake. Wow. I never thought there'd be a universe where you were mean. Órale, ahí está la famosa Pía.
Ok. ¿Quién más está aquí en este círculo? Creo que ya es todo. Naira, you've been briefed already, no doubt, but I want to formally welcome you to the Citadel. Our efforts to save the multiverse would be impossible without your help. Thanks. But what I want to know is, why was this even necessary? We're supposed to be the masters of the multiverse. Why couldn't we have seen this coming before? It's true. We tried to stop the problem before it got to this point, but we failed. Rest assured you're safe now, thanks to the Trinity process. A little gratitude might be in order for that. Mm-hmm. ¿Alguien más? Siri, right? You're the record keeper here? Why all the paper? The E-Word machines are still on the Citadel, ransacking the administration sector. I'm making hard copies of everything I have access to. It's only a matter of time before they cut us off from the knowledge base. This is wasteful. You know all of this can fit on one chip, right? Huh. Raylan warned me that you were rude. Of course I do, and of course I'm also making a backup, but we need to be ready to start from scratch if we have to. ¿Alguien más? Creo que ya no. Esto es lo último, a ver. Creo que ya voy de nuevo a la insolencia. Pues ya visto un poquito el contexto de lo que es el juego y haberlo probado un poco, yo creo que ya con eso es más que suficiente. Yo creo que ya va a iniciar la acción, la machuchona, la mera machuchona. Así que así vamos a dejarlo por ahí. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? El contexto lo vimos ahí en el transcurso de lo que es la sección de cómo se juega, a lo que es el multiverso. Se lo está llevando el carajo de lo que es este juego. Y pues hay tres personitas que a su vez son la misma, supuestamente, que tienen la misión de obviamente poner lo que está pasando, de derrotar a los malos. Y bien, esto lo hacen con la ayuda de este personaje postrado ahí, que mi opinión es así como una especie de supercomputadora. Obviamente no lo es, no sé qué será realmente, si un cyborg o algo así por el estilo. Pero definitivamente es bueno el juego, me gustó. Lo que es también la música, tiene muy buena música. Así que entonces mi opinión sobre este juego definitivamente es un sí, que no voy a dejarlo hasta que le vea el final de qué show, cómo es que termina este juego, que tiene varios mundos ahí, como varias clases, ¿no? de lo que son este mundo, básicamente así como el de Remnant 2, así donde el protagonista tiene que viajar a varios lugares a derrotar a los malos que están ahí. Es prácticamente casi lo mismo aquí,
hay que hacer lo mismo, nada más que aquí son 3 personajes. Ya nada más como un pequeño resumen de lo que pude ver ahorita nada más en esta prueba. Hay algunos enemigos que se mueven así como que de una manera semilento. Las protagonistas se mueven un poquito más de manera más ágil, pero a manera de que se avanzó, de lo poco que se pudo ver que se avanzó los ataques de los enemigos, llega un momento en que hay que poner atención a lo que van a hacer, ya que en el cuestión del ataque se mueven así como si fueran flash. Entonces pues sí, es definitivamente interesante, así también como los personajes, así como en lo que fue en los primeros como jefes finales con la primera chica, que eran 2 como robots, casi uno gigante y el otro un poco más pequeño. Muy bueno. Así es, entonces, como llegamos al final de un episodio más de Retro Gamer Pro, espero que haya sido de su agrado, siendo así no olviden dejarnos un retro like, principalmente que se suscriban al canal, que presionen ese botón de la campana, aún más todavía, porque ya estamos estrenando episodios de manera aleatoria, ya no tenemos un horario, y esto es debido a la cantidad de juegos que existen. Tenemos que acelerar el paso, ya que son cientos y cientos de juegos. De lo contrario, no vamos a alcanzar en lo que es el lapso de nuestra vida a presentar a cada juego que se estrene, ya que se estrenan demasiados juegos. Así que ese es nuestro objetivo, de alcanzar ese punto en que todo juego que sale se haga un video, se presente. También están incluidos obviamente lo que son los juegos retro, así que definitivamente son todos los juegos en general. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, amigos, esto fue Retro Gamer Pro.